C7, Derechos Humanos. Gracias por seguir a través de la señal de C7 Jalisco con la mejor información, con la mejor programación. Sin duda, C7 Derechos Humanos ha resultado muy interesante para todos. Todos los días conocemos algo nuevo y me da mucho gusto compartirlo, como todas las mañanas de viernes, con Mafalda Aguario. ¿Cómo estás, Mafalda? Igualmente, Trini, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes cada semana para hablar acerca de derechos humanos y de cosas muy interesantes que seguramente le van a dar un giro importante a la manera de ver las cosas de quienes están con nosotros. Y que nos deben el viernes pasado, Mafalda. El viernes pasado quedamos a deber exactamente por la transmisión especial que hizo C7, nosotros no pudimos estar aquí, pero bueno, ahora vamos a retomar un tema que es muy delicado, Trini, pero que nos va a dar luz sobre cómo actuar en caso de que ocurran este tipo de situaciones en las escuelas con los niños. Así que, si te parece, más adelante comentamos acerca de los derechos de los niños y del abuso sexual infantil, pero por lo pronto vamos a ver qué es lo que está haciendo la comisión, qué es lo que hace el ombudsman, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con la agenda que nos presenta la producción. Un evento organizado por la Asociación Civil Vamos por México para Todos, que es la red nacional de las organizaciones de la sociedad civil, donde recibió un reconocimiento por su desempeño al frente de este organismo. Durante el mensaje que emitió el presidente de la comisión, invitó a los asistentes a defender de manera efectiva la cultura del respeto a los derechos humanos. Trini, aquí vemos cómo recibe este reconocimiento y él ha dicho que es un motivante para seguir trabajando por la defensa de los derechos de todos los jaliscienses y sobre todo por promover esta cultura que debe de quedar muy arraigada entre los jaliscienses. Y otra de las actividades que ha tenido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue precisamente el día de ayer, jueves 10 de junio, el doctor Felipe de Jesús Álvarez Cibrián estuvo presente también como presidente de la comisión en la celebración del Día del Abogado en el Jardín de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, ahí en el pleno corazón de la ciudad de Guadalajara, que fue organizada por la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco. En este mensaje también invitó a los presentes a mantenerse unidos por el fortalecimiento de la profesión mediante la práctica honesta. Al final de la conmemoración se depositó una ofrenda floral en el mausoleo del jurista Mariano Otero y sin duda pues que también estos personajes que todos los días tratan de hacer justicia en nuestra sociedad, Mafalda, pues que lo hagan precisamente con honestidad. Eso es muy importante. ¿Cuántos abogados vemos que lo único que quieren y andan buscando es el billete, andan buscando la forma de, con ese poder que a veces la ley les otorga porque la conocen, pues abusar del que no la conoce, ¿no? Del que no la tiene en sus manos. Exacto, qué bueno que cada vez sean más los que tienen este enfoque humanista, este enfoque de ayuda hacia la sociedad. Y bueno, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puedo decir que el 80-90% del personal está conformado por abogados, que son quienes llevan las investigaciones de los casos que les hemos presentado cada semana. Por ejemplo, el que vamos a tratar a continuación, que tiene que ver con la recomendación 19 de 2014 y que se presentó hace 8 días. Es una situación de abuso sexual infantil, algo muy delicado, pero se vuelve doblemente preocupante porque se trata de un profesor de una escuela primaria en contra de sus alumnas. Y que tenemos que resaltar que este profesor, porque bueno, el tema lo teníamos por tratar el viernes pasado, pero al paso de la semana que ya hemos cursado, hemos visto cómo el profesor ya está purgando una pena por el delito cometido. Pero aquí lo importante es ver cómo se llegó a este final, cómo se llegó a este punto, cuál fue el proceso desde la denuncia, desde la decisión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de poner cartas en el asunto y por supuesto que la Autoridad de Educación del Estado de Jalisco también hiciera lo suyo, que eso es muy importante. Efectivamente, prácticamente al día siguiente de que se emitió la recomendación por parte del ombudsman fue que se llegó a la aprehensión de este hombre. Es una persona de aproximadamente 50 años, que repito, era profesor de una escuela primaria y bueno, como tú lo dices, Trini, en el transcurso de la semana se han dado novedades importantes y avances sobre todo. Quiero resaltar
comentar eso, son avances muy importantes en cuanto a la protección de los niños. Aceptaron la recomendación, la Secretaría de Educación Jalisco, para empezar, aceptó esta recomendación, incluso hace un par de días informó, notificó oficialmente a la comisión sobre la aceptación y sobre el proceso de cumplimiento, porque también ya lo hemos comentado, ¿no? Una cosa es la aceptación y otra cosa es que se cumpla con cada uno de los puntos recomendatorios, pues para avanzar justamente y garantizar que esto no va a volver a ocurrir. Entonces, para empezar, se iniciaron procedimientos administrativos en la Secretaría de Educación, donde se determinará la responsabilidad justamente administrativa en la que incurrieron estos profesores, porque no solamente fue quien cometió la violación, sino también 2 profesoras que ahí tuvieron algo que ver, y bueno, ya el cuarto visitador nos detallará sobre esto. Porque hay un caso de omisión. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque si la directora, la profesora, la encargada del área, primaria mayor, primaria menor, etcétera, como se conocen a los coordinadores de estas áreas educativas dentro de un plantel público o privado, tienen responsabilidad de una forma a lo mejor no directa, pero sí al momento de tener una omisión sobre un delito como es la violación hacia un menor, entonces también procede una investigación en contra de estas personas, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, también se tiene que analizar en este proceso administrativo si ellas son acreedoras a una sanción. Se va a añadir una copia de la recomendación a sus expedientes personales, justamente para que quede un antecedente de que violaron derechos humanos. También por parte del área de personal se va a brindar capacitación a las personas. Y bueno, si te parece bien, vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente al momento de dar a conocer esta recomendación. Adelante. El profesor negó los hechos que le atribuyeron las niñas agraviadas y las encargadas de la casa hogar. Dijo que de enero a junio de 2011 habían sido alumnas suyas, pero que había dejado de tener contacto con las 3 y con el hermano de una de ellas en los siguientes ciclos escolares. Las 3 niñas coincidieron por separado que él las cargaba como garrafón, las golpeaba con una varita en las sentaderas y las llevaba a la biblioteca, en donde las encerraba, las desnudaba, les tapaba la boca con cinta café para que no gritaran, las amarraba de las manos y los pies y les tocaba sus partes íntimas. Dijeron que el docente se desnudaba y en ocasiones se les encimaba, y a 2 de las niñas les introdujo su pene. También afirmaron que el profesor Ruiz Palafox les ponía videos en los que aparecía él acompañado de 2 mujeres desnudas, que se decían palabras altisonantes entre sí y que él las obligaba a que vieran y escucharan dichas videograbaciones. Agregaron que las amenazó con matarlas si decían lo que les hacía. El abuso sexual deriva de conductas de oculta realización. Quien las comete generalmente lo hace en lugares aislados para asegurarse de que no haya personas que lo observen y puedan dar testimonio. En este caso, para su acreditación son suficientes el señalamiento sostenido de las víctimas, los dictámenes psicológicos que emitieron peritos de esta comisión y los ginecológicos que emitió personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, de los que se destaca que las 3 niñas presentaban síntomas de abuso sexual y maltrato infantil físico y psicológico, incluso que 2 tenían huellas antiguas de coito anal. Es importante señalar que este caso involucra a niñez institucionalizada y por tanto con un alto grado de vulnerabilidad por sus particulares condiciones de vida ante la falta de apoyo de sus padres biológicos, lo que demandaba cuidados especiales por parte del personal escolar que permitieran establecer un equilibrio en sus relaciones con los demás alumnos y con sus maestros. Es inadmisible que dentro de una institución encargada de impartir educación, un servidor público cuya responsabilidad es cuidar a sus alumnos
y ser ejemplo de buena conducta, sea justamente quien destruya su infancia, ponga un fin prematuro a su inocencia y que lo someta a privaciones y humillaciones. Bueno, esto fue lo que se dijo exactamente cuando se presentó se la dio a conocer esta recomendación públicamente, así es. Y si te parece, Trini, después de la pausa, pues ya el cuarto visitador, que fue el encargado de la investigación, nos va a platicar los puntos finos de esta recomendación. Volvemos. C7. Derechos humanos. C7. Derechos humanos. Es cierto, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad. Que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. ...3030-5307. Queremos conocer, y de antemano le decimos que si nos cuenta usted una historia de abuso en el colegio, en la escuela donde están sus hijos, vamos a omitir completamente dar a conocer o evitar dar a conocer su nombre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se queda con esa información, y si usted quiere hacer una denuncia, darle seguimiento a algún caso de acoso escolar, lo puede hacer precisamente. Este es el espacio, 3030-5307. Lo invitamos a que denuncie también a través de este medio, Mafalda. Claro, Trini, y si no es de su preferencia que se ventile o que se dé a conocer aquí en este espacio, también se puede dirigir a la comisión en Pedro Moreno 1616, en la Colonia Americana. Está el área de guardia que trabaja los 365 días del año, las 24 horas, o bien puede llamar a la línea que es 3669-1100, donde le va a atender también personal capacitado, ya sea para recibir su queja o bien para orientarle sobre lo que puede hacer en el caso específico que a usted le esté sucediendo. Y bueno, ya lo decíamos antes de la pausa, que hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que se emite hace una semana, que es sobre abuso sexual infantil. Escuchamos al presidente de la comisión hablar sobre algunos detalles de esta recomendación, pero para que nos cuente sobre el proceso desde que se aceptó la queja hasta la investigación y por supuesto la conclusión, está con nosotros el cuarto visitador general de la comisión, el maestro Arturo Martínez Madrigal, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas. Muchas gracias, Mafalda. Muy amable, buenos días y un saludo también a todos los televidentes. Y desde luego agradezco mucho la invitación y la oportunidad que se nos da para comentar estos temas tan graves, pero tan importantes que lo sepa la población. Y para empezar, es que este es un tema que se da a conocer de esta forma, pero ¿cuántos hay o habrá de los que no sabemos? Sí, desde luego que debe haber muchos. Como antecedente debo decirte, Trini, que ya la comisión ha emitido hasta la fecha 8 recomendaciones relacionadas con temas que tienen que ver con el abuso sexual infantil en sus diversas variantes. Y bueno, de los más delicados, recuerdo uno que se emitió el año pasado, también en contra de un maestro que desafortunadamente abusó de una niña de 7 años. Y bueno, ahora se da cuenta de otro caso en el que resultaron 3 niñas agraviadas también por un maestro de educación primaria, niñas muy pequeñas que cuando los hechos ocurrieron andarían alrededor de los 6 o 7 años de edad. Decía el presidente que se trata de un grupo doblemente vulnerable, porque no solamente son niñas y niños que, bueno, evidentemente por sus condiciones no tienen no pueden defenderse ellos mismos, pero además son niñas institucionalizadas. ¿En qué consiste este concepto? Claro, mira, en Jalisco tenemos miles de niños institucionalizados. Son aquellos niños que se albergan
en una institución, ya sea pública o privada, en razón de que tienen problemas familiares, en donde el Estado se ve en la necesidad de protegerlos. Y en este caso, las 3 niñas agraviadas en este asunto estaban albergadas en una institución privada, denominada Un Cielo para un Ángel, y ellas asistían a una escuela que les quedaba a unas cuadras, muy cercana precisamente a esta institución en la que vivían. Y bueno, yo creo que uno de los factores que tuvieron que ver para que este maestro aprovechara esa circunstancia fue precisamente el que se trataba de niñas en las que pues estaban lejos de sus padres, no encontraban alguna protección específica de alguien que pudiera ver más por ellas, aunque debo decirte que en este caso concreto la directora o la encargada de esa casa hogar sí estaba muy al pendiente de ellas, inclusive antes de que la comisión conociera de estos hechos, ella ya había denunciado el asunto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, había hecho varios intentos ante las propias autoridades de la escuela con el propósito de que se aclararan los hechos. Sin embargo, pues desafortunadamente no encontró eco. Nosotros nos dimos cuenta de estos hechos de manera indirecta a través de otra queja distinta, y una vez que nos percatamos de la presunción de que hubiera ese tipo de actos en contra de estas niñas, iniciamos una queja de manera oficiosa. O sea, ¿no hubo una denuncia presentada a la comisión por el afectado? No hubo ninguna denuncia ante nosotros. Nosotros indirectamente nos percatamos e inmediatamente acudimos nosotros a la casa hogar con el propósito de entrevistar primero a la encargada de la casa hogar, luego entrevistamos a las niñas, todas coincidieron en los abusos de que eran objeto por parte del profesor, y con ese motivo ya iniciamos la queja de manera oficiosa, y inicialmente estaba involucrado únicamente el profesor a quien se le atribuyen los actos de abuso sexual infantil. Sin embargo, durante esa investigación pudimos darnos cuenta que 3 maestras, entre ellas la directora o encargada de la dirección de la escuela, reunieron en 2 ocasiones a las niñas para interrogarlas sobre esos temas, y no obstante que ellas en principio señalaban estos hechos que cometió el maestro en su contra, pues las maestras como que intentaban de alguna manera que ellas se retractaran de su dicho, les decía que no fueran mentirosas, que al andar diciendo esas cosas iban a causarle un problema al maestro de manera injustificada. Y total, nosotros consideramos que esta entrevista que tuvieron con ellas también resulta violatoria de los derechos humanos de las niñas, sobre todo por la forma en que las interrogaron. No había ninguna persona adulta, un representante de las niñas que estuviera presente, y todo conduce a concluir que más bien tenían la intención de que se retractaran de que las niñas estaban señalando. Además, como consecuencia de estos actos de los que fueron víctimas, pues las niñas también tuvieron que repetir el grado escolar que estaban cursando al momento de ser afectadas por esta persona, ¿no? Sí, efectivamente, inclusive después de que ya se presentó la denuncia por parte de la directora del albergue ante la Fiscalía, pues ya la señora hasta tuvo temor y se vio la necesidad de ya no llevarlas a la escuela, aunque siguió enviando a otros niños, porque son varios los niños de esa casa hogar que acuden a la escuela, y efectivamente tuvieron que perder ese año escolar. Tenemos entendido que al siguiente ciclo ya acudieron a otra escuela, pero bueno, es muy lamentable, y sobre todo que ocurra en lugares en los que todos los padres de familia confiamos en que nuestros hijos van a estar seguros en la escuela, y desafortunadamente hay casos en los que no es así. Desde luego, y quiero dejar también muy preciso que esto no es generalizado, se trata de actos, afortunadamente que no son muchos, pero con uno que ocurra ya es malo. Yo creo que la inmensa mayoría de los maestros de Jalisco son personas responsables y honorables. Sin embargo, bueno, pues con un caso que ocurra, de alguna manera daña la imagen, pero sí quiero dejar claro pues que son casos aislados, pero muy graves, y que a todos nos lastiman, toda la sociedad. Yo creo que en este caso específico hasta se me hace muy raro, Trini, que los padres de familia tuvieron que
presentar escritos a la comisión, aunque tengo entendido que los presentó el maestro involucrado, pero firmados por varios padres de familia, otros escritos presentados por el maestro donde le daban todo su apoyo. Se decía en esos escritos que el maestro no tenía nada que ver con esos abusos Por hacia, los padres hacia de las familia niñas. dándole toda la... Sí, todo el apoyo al maestro y que no era culpable de nada. Y ahora que se dieron cuenta que sí es culpable de todo. Mira, desafortunadamente todavía la semana pasada vi yo a través de los medios que 5 o 6 madres de familia estaban con pancartas por fuera de la escuela todavía dándole el apoyo al maestro. Mira, si bien es cierto que el maestro pudo haber adoptado una conducta intachable ante los padres de familia y ante el resto de sus compañeros maestros, ello de ninguna manera es ningún obstáculo para que nosotros hayamos determinado eso, porque las pruebas son muy contundentes. Nosotros entrevistamos a varios niños que habían sido compañeros de las niñas involucradas en el primero o segundo grado, ya estaban en cuarto grado cuando las entrevistamos, y varios de ellos fueron coincidentes en reafirmar algunas conductas De maltrato contra de los maltrato niños. hacia las niñas, de que las abrazaba afuera, inclusive de las aulas. Y bueno, como vieron en la rueda de prensa que dio el presidente con relación a esta recomendación, él las metía a una biblioteca en ocasiones y en otras ocasiones en el propio salón de clases a la hora del recreo, no les permitía salir y ahí las encerraba y ahí precisamente abusaba de ellas. Es tiempo, maestro, de hacer una breve pausa. Regresamos con esta historia. ¿Cómo no? C7, Derechos Humanos.